Los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que formamos la 57ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, por conducto de su servidor Andrés Maciel Monterrosas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 57, fracción primera, el artículo 63, fracción segunda, y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 17, fracción decimoprimera y 69, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Puebla, 93, fracción sexta y 128 del Reglamento Interior del Honorable Congreso, que en días pasados los medios de comunicación dieron cuenta de la penosa situación en que Puebla ocupa el tercer lugar a nivel nacional en niños trabajando en la calle, después del Estado de México y Jalisco, según información del director general de la Fundación Uconi, Travis Nick, quien detalló que de acuerdo a los estudios recientes en el país existen 1.1 millones de niños trabajando en condiciones que vulneran sus derechos, muchos de los cuales se ubican en el estado de Puebla, Jalisco, Guerrero y México. Ante ello, en Puebla seguimos en la opacidad. Las políticas, planes y programas del gobierno estatal y por consiguiente las acciones municipales han sido incapaces de mitigar y prevenir esta lacerante circunstancia. Al respecto, vale la pena recalcar que la Convención de los Derechos del Niño obliga a brindar protección y asistencia a los infantes dentro de su comunidad de origen, a fin de que el Estado les brinde las condiciones necesarias para que crezcan y se desarrollen en el seno de la familia en un ambiente de felicidad y comprensión. Además de considerar la adopción como el medio para dotar de una familia a quien carece de ello. La Convención sobre Derechos del Niño, adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada en México en 1990, abarca la totalidad de los derechos humanos de los niños, los cuales se catalogan para fines didácticos como los derechos que tienen los niños y las niñas a los que provee de todos los bienes y servicios para su desarrollo integral, a ser protegidos por el Estado como por sus padres y por la propia sociedad, y a participar en las decisiones que afectan a sus vidas y la vida misma de la sociedad. Derecho, todos ellos que en sociedades modernas están obligadas a garantizar. Bajo este argumento, es preciso recordar que en México se vive una renovación de la cultura de la adopción y del derecho de familia, no solo a lactantes de orfandad, sino también a mayores de 5 años y a menores con alguna discapacidad. Sin embargo, la regulación mexicana aún no considera la adopción como parte de los derechos humanos de los menores. Mas, sin embargo, la adopción no es una ayuda social, es un derecho que debe cumplirse plenamente y es responsabilidad del Estado y de la sociedad hacer que se cumpla. Para Acción Nacional, la familia es un concepto amplio, es el cauce principal de la solidaridad entre generaciones, es el espacio primario de la responsabilidad social que debe ofrecer la más leal red de seguridad y de afecto ante contingencias y amenazas, la cual tiende a la formación y perfeccionamiento de las personas en la sociedad. Por ello, ninguna acción que sea orientada para mejorar la tutela de esta y en particular pretenda garantizar la protección, la protección y la participación de los niños para consecuente desarrollo armónico y a plenitud puede ser reconvenida. Se han cumplido 20 años de la suscripción de la Convención sobre los Derechos del Niño y ante ello, aún en nuestro Estado, hay una carencia de integralidad en las políticas públicas en favor de este importante sector de la población. Así como existen políticas contradictorias y derechos no atendidos y programas y recursos para resolver acciones de prevención, lo cual solo ha agravado la falta de cumplimiento de disposiciones integrales que garanticen el pleno de sus derechos de la infancia en la entidad poblana. Ante la crisis económica
y la creciente problemática de violencia que vive nuestro país. 3 son los compromisos como legisladores que debemos asumir en esta legislatura. Mantener el progreso de lo alcanzado hasta ahora, como la tutela que contiene nuestro Código Penal para sancionar la violencia intrafamiliar. Abordar las desigualdades que impiden a los niños en comunidades marginadas disfrutar la plenitud de sus derechos. Y el establecimiento de un sistema de protección de los derechos de la infancia y la adolescencia a nivel local para garantizar que estos sean cumplidos a cabalidad. Conmemorar 20 años de vigencia de la Convención sobre Derechos de los Niños no solo es honrar los compromisos adquiridos en el Estado mexicano, sino es también consolidar los logros y hacer frente a los riesgos y desafíos pendientes dentro del contexto de la crisis económica, violencia y los desastres naturales que padece Puebla, los cuales exigen redoblar esfuerzos y compromisos entre el Congreso y el gobierno estatal. De esta forma, tal y como establece la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, se dispone que el gobierno federal promoverá la implantación de un programa nacional para la atención a los derechos de la infancia, adolescencia, involucrados en la participación de los estados y municipios, así como el sector privado y la sociedad, para instrumentar políticas que garanticen el mejoramiento de la condición social de las niñas, niños y adolescentes. Y de acuerdo a lo establecido en la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, este Congreso tiene la importante tarea de incidir en la mejora de la planeación y ejecución de las acciones del gobierno estatal y municipales que impacten al desarrollo integral de la niñez poblana. En Puebla hay mucho por hacer, en donde superar las capacidades persistentes en este vulnerable sector es un reto insoslayable que esta legislatura no puede menospreciar, a fin de que cada niño poblano tenga acceso a una educación de calidad, a mejores condiciones de salud y que sea protegido del trabajo infantil, se erradique la violencia y la explotación sexual.